En mi caso, recordando, ahora que nos pidieron hablar de la historia de la colección, las colecciones en la facultad, había comenzado a dar clases como ayudante de profesor, todavía estudiando biología, y estaban coordinando la parte de botánica en la facultad Montserrat Gisper y Nelly Diego, dos botánicas muy buenas, con la coordinación de Consuelo Sabín, una bióloga celular también estupenda que coordinaba la carrera de biología. Y empecé a dar botánica 1, que son algas, eran algas y bacterias, y botánica 2, que son hongos en ese momento. Y con ellas además estaba participando en un estudio no biológico en los Tuxtlas, Veracruz. Y iba a hacer otro tipo de trabajo allí, en principio con las comunidades y los recursos que hay en la región de los Tuxtlas, pero descubrí los hongos y decidí cambiar como de intereses en la biología, que originalmente eran, como todo biólogo de mi generación, influidos por Jacques Cousteau, ser biólogos marinos, estudiar animales. Entonces acabé así descubriendo los hongos. Y ha sido pues una pasión de ya para 50 años casi, ¿no? 50 años. Es un buen tiempo desde que ingresé a la carrera, quitando los 3 primeros años, ya prácticamente al dar clase ya hongos y lo volvería a hacer. Pero a ver, Lilia, que fue mi estudiante en alguno de esos cursos, sí, cuando empecé, que aprendió lo que no se debe hacer. No, lo que sí se debe hacer. Bueno, yo también, a mí la biología como que me gustó desde siempre, o sea, todos los seres vivos me llamaban la atención, la naturaleza. Mi papá siempre me decía que estudiara medicina, siempre, toda la vida. Y pues no, dije no, yo biología. Y al entrar a biología yo llevé botánica 2 en el plan de estudios anterior, que era la materia de hongos. Y mis maestros fueron el doctor Ulloa, Miguel Ulloa, y Joaquín. Entonces, desde esa vez, todavía en la antigua facultad, me gustó el tema. Me acuerdo que de seminario di hongos degradadores de la madera, y en realidad pues eso fue lo que empecé a estudiar, ¿no? Cuando entré aquí a trabajar, empecé trabajando con hongos degradadores de madera, ¿no? El grupo de los poliporoides, de los corticioides. Y después, bueno, ya se llegó la época de llevar, o la etapa de llevar las biologías de campo, y se abrió por primera vez una biología de campo de hongos macroscópicos, ¿no? Y la dio Joaquín y la maestra Lucía Varela. Entonces ahí entré a esa biología de campo junto con Margarita Villegas, que también estuvo aquí con nosotros y recientemente se jubiló. Y pues ya, ahí empezó la historia de la colección de la facultad, ¿no? Prácticamente. Sí, prácticamente. ¿No? Empezamos 1974. O sea, nosotros trabajamos con materiales deshidratados, o sea, en el campo los hongos son bien bonitos, ¿no? Los colores, los tamaños, las formas, pero ya deshidratados, pues pierden todo eso, ¿no? Entonces, todas esas características deben de estar en una etiqueta o en buenas fotografías. Ahora, con los teléfonos celulares se pueden sacar muchas fotografías
Cuando nosotros empezamos, ¿no? Nosotros empezamos con una cámara de rollo. Nada más teníamos que tomar 36 fotos, ¿no? O podíamos llevar 2 rollos, ¿no? A veces, 2 rollos. Nos favorecía el presupuesto. Nada más había una sola cámara, ¿no? La cámara de Joaquín. Y era también armar toda la escenografía para tomar buenas fotos, ¿no? Donde se vieran reflejadas las características que se necesitan para poder determinar o acercarnos a una determinación taxonómica de ellos. Y bueno, esa era la primera parte, ¿no? La recolecta, la descripción macroscópica de los hongos. A veces necesitamos pruebas macroquímicas, ¿no? Hacer pruebas macroquímicas en ciertos grupos de ellos y deshidratarlos. Ya cuando llegábamos aquí a la facultad, pues era el proceso de volverlos a secar para evitar que hubiera algún bicho por ahí o algún huevecillo de insecto que ya después eclosionaban. Y cuando revisábamos nuestro material, resulta que era una cajita llena de polvo, ¿no? Porque ya se lo habían comido. Entonces, pues tuvimos que aprender, ¿no? A deshidratarlos bien. Y ya después, bueno, aquí se seguía el proceso de la determinación, ya con la ayuda de los alumnos, que bueno, ellos estaban, bueno, todos estábamos aprendiendo, no nada más ellos, nosotros también. Aprendimos en ese proceso, ¿no? Y era ahora la descripción microscópica, o sea, había que ver esporas, aprender a hacer preparaciones, revisar claves taxonómicas, que la mayoría de las claves eran extranjeras. Entonces, pues se determinó mucho material que ahora resulta que ya no es, ¿no? Ya no son las especies que nosotros habíamos dicho, sino que ya como les decía Joaquín, con las nuevas técnicas de biología molecular, pues resulta que ahora son complejos de especies, ¿no? Lo que nosotros manejábamos como especie. Y ya, bueno, eso ya lo hacíamos todos entre los estudiantes y nosotros. Ya después había que incluir toda esa información en una base de datos que cuenta como más de 30 campos. Guardar los hongos en cajitas, y era desde hacer las cajitas, armarlas, rotularlas, hacer las etiquetas, volver a secar los hongos, porque aquí luego con el ambiente es muy húmedo, entonces había que deshidratar otra vez los materiales para poderlos incorporar a la colección y que no hubiera problemas, ¿no? Entonces ahí están incorporados más de 26,000 ejemplares de resultado de las recolectas de alumnos y de todo el equipo de aquí del laboratorio, ¿no? Sí. Por proyectos que Joaquín junto con el doctor Herrera llevaron a cabo. ¿Qué son los hongos? Una pasión, un misterio. Son organismos totalmente diferentes a plantas y animales, ¿no? Tienen su propia historia evolutiva, pero están siempre en interacción con plantas y animales. Los hongos pueden causar enfermedades en animales y en plantas, pueden asociarse a animales y plantas, pueden ser utilizados por el hombre hasta en sus formas microscópicas. En México, simplemente, ahora que hablamos de nomicología, en realidad lo primero que se estudió de nomicología en México no fueron tanto los hongos eliminadores o comestibles o alucinógenos, sino en realidad fueron los de bebidas fermentadas por los pueblos originarios.
México es un país que tiene, del último catálogo que recuerdo hecho por el doctor Herrera, Patricia Lape y Miguel Ulloa y colaboradores, más de 60 tipos de bebidas y alimentos fermentados en que se ven involucrados hongos en la forma de levaduras. Y pues es parte también de la cultura nacional, todo ese tipo de alimentos y bebidas fermentadas. Entonces, pues, los hongos incluye eso. Nosotros hemos hablado aquí de los macroscópicos, pero antes de ellos los estudiaron con mucho ahínco, ¿sí? El doctor Herrera con su maestro, el doctor Ruiz Oronoz, y después lo continuó el doctor Miguel Ulloa y la doctora Patricia Lape en el Instituto de Biología. Entonces, todavía desde el punto de vista cultural, esos hongos han sido fundamentales, ¿no? También, ¿no? No nos hemos incursionado en ese campo, ¿no? Excepto en la parte de ser buenos consumidores de alimentos y bebidas fermentadas, ¿no?